Realizado el turno de defensa de la moción de los grupos presentes en el hemiciclo, ¿quiénes intervendrán en el turno a favor? ¿Turnos en contra? Comenzamos con el Grupo Parlamentario de UPN. Señor Iriarte López, tiene la palabra por 10 minutos. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los parlamentarios que se han quedado para escucharme. Antes de explicarles los motivos de nuestro voto en contra, quiero recordar brevemente algunas cosas. Bueno, veo que van llegando. Lo primero que quiero recordar es el deber democrático que tenemos de debatir con nuestros adversarios y oponentes políticos. Nosotros lo hicimos con Herri Batasuna en los años de plomo, como para no hacerlo ahora con una formación para nosotros populista, antifuerista, muchas cosas, pero que por lo menos no ha pasado a nadie las matrículas de nuestros afiliados, cosa que sí sucedió con muchos militantes de Herri Batasuna. Unas disculpas no estarían mal en lugar de hacer teatro. En segundo lugar, también al hilo de lo que se ha dicho esta mañana, debo señalar la larga tradición xenófoba del nacionalismo vasco. No ya de Sabino Arana, que no era desde luego el único racista de su época, sino de todos cuantos en épocas mucho más recientes se referían a los inmigrantes venidos de otras partes de España, como coreanos, manchurrianos, belarrimotzak, asturbaltzak, macacos, mesetarios, etc. Suele decirse que el nacionalismo vasco de izquierdas hizo un esfuerzo para integrar a esos inmigrantes y reconocerlos como vascos, pero fue a condición de que se avergonzaran de ser lo que eran, se convirtieran en abertzales y escondieran sus orígenes. No me invento nada. El bercholari John Maya ha contado mucho de eso. Recuerden, señorías, cuando para Herri Batasuna una caseta de la Casa Andalucía en San Fermines era literalmente una provocación, hemerotecas. Y recuerden que quienes cantaban el que se vayan, se vayan, se vayan, lo hacían porque consideraban a los guardias civiles extranjeros. Por eso los mandaban bajarse en Jaén. Y por eso no lo cantaron jamás a la Archancha. El mayor insulto que se les ocurre contra el PNV, todavía hoy, es llamarlo español. ¿Eso es no construir la nación vasca contra nadie? Hagan, por favor, memoria reciente, cuando en 2018 en Alsasua centenares de jóvenes envenenados por el nacionalismo vasco radical acosaban a los asistentes de un acto de ciudadanos en Alsasua, gritándoles españoles hijos de puta, españoles hijos de puta, españoles hijos de puta. ¿Era eso xenofobia? ¿Por qué entonces nos saltaron las alarmas antifascistas? Todo esto lo planteo antes de entrar en materia porque creo que ustedes ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo del aliado, hermano abertzale. Es verdad que el nacionalismo vasco, ni el clásico del PNV, ni el atávico de Euskal Herria Bildu habla de maquetos ni de manchurrianos. Al contrario, como suele suceder cuando uno cambia radicalmente de ideas, sobre todo el segundo intenta hacerse pasar por campeón del antirracismo y entona el jacuzzi cada vez que alguien plantea la necesidad de regular los flujos migratorios. Pues bien, yo pienso que los flujos migratorios deben ser controlados. ¿Por qué hay que regularlos o controlarlos? Porque por lo mismo que no creo en una mano invisible que regule sin más las consecuencias nocivas de los flujos de capitales y mercancías, no creo que exista otra mano invisible que nos garantice que abrir de par en par las fronteras o lo que Marx llamaba la mercancía trabajo solo vaya a tener efectos positivos. Navarra ha sido a menudo tierra de migrantes. Durante buena parte de los siglos XIX y XX sufre una auténtica sangría migratoria y los navarros de la época eran muy conscientes del daño que eso causaba y por eso trataban de remediarlo. Hoy los flujos migratorios masivos también causan un serio daño a las sociedades en donde se originan y a quienes lo realizan. Dejar tu país, tu familia, tu tierra es una experiencia muy dura. Claro que hay quienes lo hacen por un deseo legítimo de prosperar, pero la mayoría de quienes lo hacen es empujados por la pobreza o por la falta de libertad. Reubicarse es un proceso complicado que frecuentemente conduce a una pérdida de identidad, de autoestima, desestructura familias, desencarrila vidas. Además, como a menudo quienes más propensos son a emigrar son aquellos que mejor formación tienen, los países menos ricos sufren una merma continua de su capital humano más especializado. Por eso, negarse a regularizar los flujos migratorios masivos equivale a normalizar una estructura geoeconómica injusta que impide a tales países acumular capital y talento para desarrollarse y desestructura sus sociedades. Sé que les sorprenderá de que alguien de la O derecha diga esto,
Pero es precisamente en mi condición de mea culpa derechista que entiendo que las injusticias estructurales, a la larga, siempre conducen al desorden. Y por eso entiendo que el desarrollo económico de los países más pobres me concierne no solo moralmente, sino también políticamente. Una inmigración masiva también puede constituir una fuente de preocupación entre una sociedad receptora. Esa preocupación no significa necesariamente que sean xenófobos, díganselo si no a los saharauis respecto a la inmigración marroquí, a los indígenas chilenos respecto a la inmigración europea o a los palestinos respecto a la inmigración judía. No es que unos sean malos y los otros sean buenos, no. Es que una sociedad es también una comunidad de creencias, de hábitos, de recuerdos, de cultura, de afectos. Y toda comunidad, toda nación tiene el derecho a regular su paisaje y su paisanaje, su territorio y su población. Todos los países que conozco exigen una serie de requisitos para establecerse en ellos. También los gobernados por la izquierda. Cuando Gabriel Boric ganó las elecciones en Chile, la izquierda del Estado, como les gusta decir a ustedes, se felicitó. Pero resulta que Gabriel Boric ha ordenado la expulsión de inmigrantes en situación irregular en determinados supuestos, entre ellos cuando delinquen. Y ha propuesto, literalmente, una inmigración ordenada, regular y segura. Nosotros también queremos una inmigración ordenada, regular y segura. Queremos sobre todo una política migratoria humana, que no estigmatice a los extranjeros, porque es cierto, cualquiera que se vaya a una frontera, si quieren aquí en Arnegui y pasa de un lado a otro de la frontera, se da cuenta que ningún cambio moral se ha producido en él. Continúa siendo tan buena o tan mala persona a un lado o a otro. Una política migratoria que nos permita ofrecer oportunidades reales de prosperar y asentarse a las personas y las familias inmigrantes. Que no se las deje entrar para quedar luego varadas, condenadas a la mendicidad o al subempleo, porque no tenemos recursos laborales suficientes. Una política migratoria que incluya recursos para integrarlas, desde luego no obligándolas a cantar, ni jotas, ni versos, ni nada por el estilo, pero sí asegurándose de que esas personas se adaptan cultural y laboralmente a esta sociedad. Y al hacerlo, enriquecernos, porque una sociedad cerrada es una sociedad que se enmohece. A la vez, necesitamos una política migratoria que tampoco cierre los ojos a la evidencia de que las personas tenemos distintos criterios acerca de qué es lo correcto y lo incorrecto, no en razón de nuestra genética, sino en razón precisamente de nuestra cultura. Y que, por lo tanto, asumamos que en ocasiones se producen conflictos interculturales. No deberemos ni magnificarlos irresponsablemente, ni ignorarlos también irresponsablemente. Pretendemos una política migratoria que opere con tacto y con prudencia, también en el caso de aquellas personas que hayan inmigrado irregularmente. No estamos hablando de mercancías mandadas por Amazon y que no han pagado aduana. Estamos hablando de seres humanos como nuestros abuelos, que algunos emigraron, en el caso de uno de mis abuelos emigró, y nuestros hijos, que acaso tengan que emigrar y que nos gustará que sean tratados con respeto y dignidad, la misma que tenemos que ofrecer nosotros a todos los extranjeros. Todas estas razones nos llevan a posicionarnos rotundamente en contra de la moción que presenta Vox. Esta insta al Gobierno de Navarra a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes. Con esa enmienda que no ha sido admitida, instaba al Gobierno de Navarra a que instara al Gobierno de España. Nosotros entendemos primero que no es competencia del Gobierno de Navarra, incluso con la enmienda entendemos que la expulsión preferente de todos los irregulares no solo necesitaría muchísimos recursos policiales, jurídicos, etcétera, sino que causaría una auténtica fractura social muy traumática. Supondría la deportación de entre 370.000 y 500.000 personas. Háganse la idea del coste humano de todo esto. Miren, entre no tener políticas migratorias y esta moción hay, por fortuna, muchos pasos intermedios. Nos da igual que nos califiquen de derecha cobarde, de tibios. Nosotros nunca vamos a votar en favor de propuestas irresponsables y demagógicas. Las repatriaciones se tienen que hacer en los casos que marque la ley, de manera individual y con todas las garantías para las personas implicadas. En fin, más allá de eso, nadie nos va a arrastrar. Gracias.